El escándalo en torno a Kim Soo-yeon y Kim Se-ron ha tenido un giro sorpresivo. Ante diferentes acusaciones por parte de un canal de YouTube que alegaba que el actor tuvo un romance cuando la fallecida Kim Se-ron aún era menor de edad o que le habría exigido dinero en concepto de compensación, sabiendo que no lo podía pagar cuando ella había protagonizado un accidente bajo los efectos del alcohol, o que filtraba información a la prensa y a otros youtubers para acosarla a la actriz. Bueno, frente a todas estas acusaciones, la agencia de Kim Soo-yeon, Gold Medalist, dio un largo comunicado. En realidad se esperaba que emitiera este comunicado la semana que viene, pero lo hizo anticipadamente y cuenta las razones. Vamos a traducir el comunicado. Es bastante largo, así que voy a comentarles las partes más importantes. Hola, somos Gold Medalist. Compartimos este comunicado de Kim Soo-yeon respecto a los recientes informes del canal de YouTube Karosero, o conocido como Kaseyeon, que es la sigla en coreano. Gold Medalist había anunciado previamente que publicaría la próxima semana una declaración oficial basada en pruebas verificables que refutaran el contenido difundido por Kaseyeon. Sin embargo, en la madrugada de hoy, Kim Soo-yeon mostró signos de inestabilidad emocional severa, por lo que hemos tomado medidas para que pueda descansar en condiciones de absoluta tranquilidad. Kim Soo-yeon se encontraba profundamente perturbado por los señalamientos que lo acusan de ser la causa de la repentina muerte de la fallecida. Además, la noche del 12 de marzo, tras la emisión de Kaseyeon, un vehículo con personas sosteniendo cámaras permaneció frente a la entrada principal y el estacionamiento de la empresa hasta altas horas de la madrugada. Y hacia el mediodía del 13 de marzo, personas con cámaras continuaban merodeando alrededor del edificio. Ante esta presión psicológica, hemos decidido distribuir urgentemente esta declaración aclaratoria sobre los principales puntos del caso. Solicitamos su comprensión por este cambio respecto al plan inicial, ya que consideramos que la situación actual es prioritaria, aunque la información proporcionada aún pueda parecer insuficiente. Primero, sobre la relación entre Kim Soo-yeon y Kim Se-ron. Ellos comenzaron a salir desde el verano de 2019 hasta el otoño de 2020, cuando ella era ya mayor de edad. La afirmación de que Kim Soo-yeon mantuvo una relación con Kim Se-ron cuando era menor es falsa. Las fotos que Kim Se-ron publicó en su historia de Instagram la madrugada del 24 de marzo de 2024, así como las mostradas por Kaseyeon el 11 de marzo de 2025, pertenecen al invierno de 2020 y fueron tomadas el mismo día mientras eran pareja. La ropa que Kim Se-ron llevaba puesta en esas imágenes fue lanzada por una marca en junio de 2019, por lo que es imposible que las fotos fueran tomadas en 2016, cuando ella era menor de edad, como sostiene Kaseyeon. Otra foto publicada por Kaseyeon corresponde al 24 de diciembre de 2019, en la Nochebuena. Por lo tanto, todas las fotos presentadas como supuestas pruebas de una relación entre Kim Soo-yeon y Kim Se-ron cuando ella era menor de edad fueron tomadas después de que ella alcanzara la mayoría de edad. La afirmación repetida por Kaseyeon de que hay fotos de 2016 es completamente falsa. En cuanto a las cartas enviadas por Kim Soo-yeon durante su servicio militar, estas fueron dirigidas a varios conocidos cercanos, incluyendo a Kim Se-ron. Los comentarios como "te extraño" son expresiones habituales de alguien que se encuentra en el servicio militar, dirigidas de manera amistosa y sin connotaciones románticas. Sin embargo, Kaseyeon ha distorsionado estos hechos para sugerir que existía una relación inapropiada desde 2015, utilizando las postales y cartas posteriores para reforzar dicha narrativa. Además, el apodo que Kim Se-ron utilizaba públicamente desde 2016 ha sido presentado de manera engañosa como un apodo exclusivo entre ambos. Kim Soo-yeon acepta que su vida privada como figura pública puede estar sujeta a juicio y crítica. Sin embargo, considera inaceptable que se propaguen mentiras y rumores que distorsionan la verdad y que causan daño no solo a él, sino también a las personas cercanas a ambos. Otro punto, sobre la acusación de que Kim Soo-yeon ignoró los problemas financieros de Kim Se-ron. Es falso que Kim Soo-yeon haya ignorado las dificultades económicas de Kim Se-ron o que haya contribuido a su fallecimiento. Gold Medalist cubrió la totalidad de la deuda de Kim Se-ron tras su accidente por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022, incluidos los daños reclamados por las empresas afectadas y las multas por cancelación de contratos.
La cifra alcanzó los 1.140 millones de wons, aproximadamente $850.000. La agencia trabajó para minimizar la carga financiera de la actriz y logró reducir el monto a 700 millones de wons, o sea, unos $500.000. Se llevaron a cabo acciones para vender el vehículo dañado de Kim Se-ron y compensar parte de la deuda. Las afirmaciones de que la agencia le arrebató el automóvil son tergiversaciones de este proceso. Debido a que Kim Se-ron no podía pagar el saldo restante, la agencia trató el monto como incobrable y lo registró como pérdida a finales de 2023, eximiéndola de la deuda restante. Sin embargo, para realizar este procedimiento fue necesario enviarle una carta formal en cumplimiento con los procedimientos legales y fiscales. Gold Medalist reitera que está recopilando pruebas claras y prepara un comunicado oficial más completo que se emitirá la próxima semana. También tomarán acciones legales contra la difusión de información falsa y sin verificar. Pedimos comprensión por cualquier omisión o falta de claridad en esta declaración, dada la urgencia de la situación y el estado emocional actual de Kim Soo-hyun. Bueno, fin del comunicado de la agencia y la traducción literal. Ante esto, el canal Haseon salió a decir que tienen más pruebas fuertes, pero que por pedido de la familia de Kim Se-ron no lo van a publicar hoy porque escuchó que Kim Soo-hyun está mal emocionalmente. El canal sí dijo que Kim Se-ron tenía un diario íntimo y mostró otra foto en donde se ve a los dos. En las redes sociales están surgiendo especulaciones que analizan las posibles fechas según los accesorios que visten, como los gorros. Algunos dicen que según la fecha de lanzamiento de los diseños y modelos, algunos podrían ubicar el tiempo antes de 2019, el vínculo amoroso, pero aún son especulaciones. Bueno, todo esto nos actualiza bastante de lo que estuvo pasando en las últimas horas. Hay mucha información y tal vez no entendamos bien, ¿no? Así que vamos a ir ordenando y contando qué había pasado, así pueden entender mejor el comunicado y el contexto. El canal de YouTube, que se refiere, el comunicado Karosero o Haseon, había publicado más fotos y capturas que, según ellos, revelaría una relación entre Kim Soo-hyun y Kim Se-ron. También había mostrado una postal fechada del 1 de noviembre de 2019, supuestamente escrita por Kim Soo-hyun mientras estaba en París, que decía: Seronero, estuve bebiendo en París y hoy compré una postal en una tienda de recuerdos, así que tomé un bolígrafo, te amo o te quiero, y Seronero, que sería el apodo de la actriz. También este canal había revelado fotos de Kim Soo-hyun en uniforme militar que habría enviado personalmente a Kim Se-ron mientras hacía el servicio militar. El canal hablaba de apodos que ellos habrían usado, que podrían ser indicios de pareja. Por ejemplo, Kim Paris se refería a Kim Soo-hyun y Seronero, Kim Se-ron. Pero bueno, recién el comunicado decía que en realidad, por ejemplo, Seronero era un apodo que utilizaba la actriz de manera genérica. Ese canal también había presentado una entrevista con una mujer que se había presentado como la tía de Kim Se-ron y ella había asegurado que hubo una promesa de matrimonio entre ambos. Según ella, dijo que esto ocurrió cuando Kim Se-ron ya tenía 20 años, pero que la familia se había opuesto rotundamente debido a la diferencia de edad de más de 10 años entre ellos. Surgieron notas periodísticas que habían notado que en 2020 Kim Se-ron había enviado un camión de café al set del drama It's Okay Not to Be Okay, donde actuaban Kim Soo-hyun y Seo Ye-ji. Lo que antes se veía como un gesto amistoso, bueno, comenzó a reinterpretarse como una prueba de una relación íntima para algunos. Bueno, ese camión llevaba carteles personalizados, juegos de palabras con el nombre de los actores y vasos de café decorados con fotos de Kim Se-ron y corazones. También había empezado a circular un post de Kim Se-ron en X o Twitter, donde usaba el apodo Seronero junto a una foto suya. Muchos lo comenzaron a ver como una pista de su relación secreta, digamos, con Kim Soo-hyun, y a esto se está refiriendo también el comunicado de Gold Medalist, ¿no? Cuando comenta que era un apodo general, no solo entre ellos. A todo esto, Dispatch también había hablado, había dicho que Kim Se-ron le había enviado mensajes directos a Kim Soo-hyun rogándole ayuda después de recibir la carta documento de Gold Medalist, donde se le exigía el pago de 700 millones de wons, o $500,000. Bueno,
A esto justamente hacía referencia el comunicado. Dispatch también había citado a supuestos vecinos de ella, de la actriz, que habrían dicho que la veían llorando frecuentemente en las escaleras y pasillos. La verdad que se dijeron muchas cosas por muchos medios, y en medio del escándalo, quien también rompió el silencio fue la actriz Heo Ye-ji, quien publicó un mensaje aclarando que no tiene ninguna relación con Kim Soo-yeon ni con su primo, con quien fundó precisamente Gold Medalist. Y claro, esto ocurre después de que circularan rumores que la vinculaban a Heo Ye-ji como tercera en discordia en la supuesta ruptura entre Kim Soo-yeon y Kim Se-ron. Heo Ye-ji dijo: no sé por qué tengo que aclarar esto, pero hoy me siento realmente agobiada. Claro, Heo Ye-ji había estado bajo el mismo sello, Gold Medalist, hasta 2022. Por otra parte, varias marcas ya están rompiendo contratos con Kim Soo-yeon o evaluando qué hacer. Tour Le Jour decidió no renovar su contrato que vencía este mes, ya eliminaron todas sus fotos en redes sociales. Eider, la marca de ropa outdoor donde compartía campaña con Sang Won-young de IVE, eliminó sus imágenes y aclaró que aún están observando la situación. El contrato con Prada se rescindió, informan los medios. Incluso circulan listas de marcas que aún lo tienen como imagen y muchos usuarios están llamando a boicots. Bueno, cuánta información, ¿no? La verdad que esto se está actualizando prácticamente todos los días, con nuevos testimonios, notas, acusaciones, respuestas. Bueno, vamos a seguir atentos. Bueno, gracias por estar ahí. Cuídate porque eres súper valioso y valiosa. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.